Amigos de María Visión, me da tanto gusto encontrarlos en este espacio que es de María. El día de hoy en Panagía, la Toda Santa, tenemos un tema de actualidad, la familia y la reactivación económica. Así es que no te despegues, iniciamos en un momento. Pues estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre María y sobre la Sagrada Familia y la realidad actual. Ahora me queda tan claro, después de preparar este tema de familia y reactivación económica, la importancia de la estructura familiar, que Jesús necesitaba entrar a través de la célula básica de la sociedad para demostrar, para hacer meditar durante todos los siglos sobre la importancia de la familia, que es fundamental, que es insustituible. ¿Quiénes son los primeros que dicen que la familia es sustituible? Pues son precisamente Karl Marx y Engels. La Santísima Virgen está insertada dentro de una casa y ella dice sí a la vida. Sí a la vida. Bueno, pues el día de hoy te voy a estar compartiendo dos estudios internacionales de suma importancia y bueno, partamos, como en otros programas, de decirte que la familia, bueno, es la célula madre de la sociedad. La célula madre de la sociedad no puede ser destruida porque si no, ese tejido, como el cáncer, viene a ser destruido. Efectivamente, la familia, te lo había dicho en otras ocasiones, es un dato prepolítico, prejurídico, o sea que ya existía la familia antes de existir cualquier país del mundo, antes de existir cualquier constitución y cualquier norma jurídica. Bien, te voy a contar sobre que hay dos factores que están afectando severamente a la humanidad. Uno es la baja del invierno poblacional, y aquí nos vamos a estar refiriendo a un documental que tú puedes buscar que se llama Invierno Demográfico en inglés, de Phil Longman, autor de Empty Crib, o sea, de Cuna Vacía. Sensacional, es de más de una hora y está basado en estudios de sociólogos y de economistas de la Universidad de Virginia, de la Universidad de Navarra, premios Nobel de Economía, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver vamos a oscilar entre ese estudio de invierno poblacional y el coste que tiene para la economía de los países, para las familias, para el individuo en general, y también sobre el mapeo de las familias que lo hizo el Doha International Institute for Families, que es de Qatar, o sea, lo financiaron los países árabes interesados por la familia natural, a la Universidad de Virginia. Y ahí vamos a ver y se demuestra que la estructura familiar sí importa. Tenemos un dato muy importante. Fíjense que en más de 70 países ha bajado la población de una manera estrepitosa, tanto que han empezado a faltar ciudadanos. Por ejemplo, en Europa han quedado pueblos completamente vacíos, abandonados, porque ya no hay ciudadanos. Y te voy a dar un ejemplo de que también contribuye la separación de los padres. De esto vamos a estar hablando. Fíjate, el mapeo de las familias nos proporciona el siguiente dato. En Francia, si los hijos, cuando nacen, sus papás están casados, pueden ver a sus papás separarse. Pues mira, los papás casados, más o menos el 15% ven a sus papás casados cuando ellos nacen, y entonces los niños que nacieron cuando sus papás no estaban casados, casi el 60% al menos en Francia los ven separarse para cuando ellos cumplen 15 años. Y bueno, así
así las cosas. Tenemos otro dato muy interesante. Bien, que estamos en una transición demográfica. Se están retirando de la paternidad muchos jóvenes, cayendo en la fertilidad, no interesados por hacer familia, y también ha colaborado con esto, bueno, la cultura del divorcio, la cohabitación, o sea, el quedarse a vivir juntos sin casarse, y también tenemos el fenómeno de un padre solo, una madre sola, educando a sus hijos. El New York Times ya desde 2014 hablaba de un momento, que estamos moviéndonos hacia un momento de la humanidad post-familia, donde ya la familia no existe. Dios nos libre de esto, porque esto sería una catástrofe. Pero ¿cómo afecta esto a los niños? Bueno, en 70 países ha caído la población, no importa si son países judíos, si son países cristianos, si son países musulmanes. La cosa es que nos metieron desde los años 60 y 70, que fue el boom de los baby boomers, o sea, cuando nacieron muchísimos niños. Esto es maravilloso, y esto te voy a comprobar que alentó muchísimo la economía, y quienes no sufrieron este crecimiento de población. ¿Por qué hubo tanto crecimiento de población en los años 60 y 70 en el siglo XX? ¿Por qué? Porque ya la humanidad no moría como moscas. Ya no moríamos de veras por cualquier tipo de enfermedad, sino que se superó este momento de la historia, y entonces continuamos a tener hijos. Yo les digo que si tú eres una familia sana, porque es un dato de salud, éramos menos de 2.000 millones de personas, y en el siglo XX ya éramos 7.000 millones de personas. Esto es un dato de salud. Por ejemplo, esto nos está hablando de que si en un matrimonio están dos, representando estos 2.000 millones de personas, pues tienen 5 hijos y se convierten en 7.000 millones de personas, con un espacio suficiente en el mundo, con alimentos suficientes en el mundo, si no, no se podrían reproducir. Este es un dato de salud para la humanidad, no es un dato preocupante. Y esto de la bomba de población fue una mala interpretación que se hizo en los medios de comunicación, claro, alentados por unas cuantas mentes maestras que querían reducir la población en muchas partes del mundo. Bien, dice aquí que en la experiencia de Occidente, los niños que son criados por padre y madre, fíjate, tienen menos problemas físicos y emocionales, tienen menos obesidad. Ahora, piensa en México, al menos los que son de México que me están escuchando, tenemos un gravísimo problema, tenemos los niños más obesos del mundo inclusive. Y esto se relaciona mucho con la separación de papá y mamá. También tenemos mucho abuso de drogas y depresión cuando no son criados por padre y madre, que se ayudan los dos. Tenemos menos crimen cuando tenemos el papá y la mamá juntos, que se ayudan a criar a los niños. Tenemos menos embarazos de adolescentes, como te voy a confirmar, y tenemos más menos fracaso escolar cuando papá y mamá están juntos. Y en lo económico tenemos menos pobreza. La mamá solita tiende a empobrecer. ¿Por qué? Porque no es ayudada por un padre para salir adelante. Esto se entiende perfectamente bien. Bueno, en 1900 éramos 1.800 millones de personas, y ya para el año 2000 estábamos muy cerca de los 6.000 millones de personas. Esto es un buen dato. Nadie se da cuenta que lo que empieza a caer a partir de 1940 es la fertilidad. Empiezan a un calo poblacional, una baja de población. Y bueno, también tenemos otras, por ejemplo en Europa, empiezan desde 1980 a subir la población mayor de 65 años, gracias a Dios. ¿Por qué? Por los avances de la medicina. Pero empieza a bajar la población menor de 14 años, pero miran, en picada. Y bueno, lo estamos viendo con el caso de España, que le apostó a este tipo de economía, a este tipo de modelo sueco. Estamos hablando del modelo sueco, que ha costado tanto dolor, que ha costado tantos divorcios, que ha costado tanta fractura económica, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada vez en el mundo hay más y más papás haciendo un esfuerzo doble al estar con sus niños. Cuando él o ella se van, ¿sabes quiénes son los que son el país
que tiene más papá y mamá criando hijos, o sea, no fuera del matrimonio, Polonia. Tiene un muy buen porcentaje de niños creciendo dentro del matrimonio. Esto nos habla de una Polonia muy católica, ¿no? Bien, vamos a ver, te quiero comentar otros de los datos interesantes. Bueno, hasta Egipto ha sufrido esta influencia de presión de bajar su población. Acuérdate que nosotros en los años 60 y 70, sobre todo en los 70, teníamos muchísima publicidad entre caricatura y caricatura de la familia pequeña vive mejor, la familia pequeña vive mejor, y esto nos programó a esos niños de entonces. ¿Por qué? Porque en los años 60 nuestros papás tenían 6.8 hijos por pareja y nosotros los de mi edad, tuvimos 2.2 hijos por pareja en el año 2000. Para 2010 ya teníamos 2.1. Esto es gravísimo. Le pasó lo mismo a, vamos a ver el caso de Egipto, tenían más de 7 hijos, déjame decirte en qué año, en más o menos entre 1950 y 60, y fíjate nada más que ahorita tienen 3.1 hijos, o sea, y se está esperando que para 2050, pero va a ser antes, van a tener 2.5 hijos por pareja. Lo que te quiero dejar bien en claro es que para que una sociedad pueda sobrevivir, para que una raza pueda prevalecer, no desaparezca, necesita tener 2.11 hijos por pareja. O sea, un poquito más de 2. Que unos tengan 2, pero que otros tengan 3. Esta es la tasa de reemplazo poblacional. Si no, desaparece. Yo me acuerdo que la Santísima Virgen en Medjugorje dijo, Satanás quiere destruir al hombre y quiere destruir también incluso la naturaleza. ¿Cómo nos destruye? ¿Cómo nos elimina de la faz de la tierra? Con esta mentalidad anticonceptiva, con esta mentalidad anti-niños, como si los niños fueran lo peor que puede suceder en una cultura. Esto que te voy a decir ahorita, aférralo bien. En 50 años, dice Gary Becker, Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, dice que en 50 años vamos a ser el 50% de la población mundial. O sea, la mitad va a haber muerto. ¿Por qué? Porque no hay reemplazo poblacional. Y esto no lo dicen en los libros de texto, imagínate nada más. O sea, es un engaño total. Tenemos, fíjense, una reducción de niños de 1.700 millones, ¿no? La edad del ciudadano para trabajar es más o menos edad productiva entre 15 y 64 años. Esto es lo que está calando en las poblaciones. El caso de Japón también es tremendo. No tuvo el baby boomer, o sea, después, en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos no tuvieron una alta de población y por eso están muriéndose. Por eso se están extinguiendo los japoneses y por eso su gasto a los siguientes años, a los 48 años, empezó a ser menor, entonces el poder adquisitivo era menor precisamente porque no tuvieron esa alza de población. Lo que te voy a decir en este momento a mí me causó mucha ternura. Fíjate que cuando los países europeos dijeron ya no queremos tener más niños, nosotros somos educados, nosotros ya no queremos tener una familia grande, nosotras queremos ser empresarias y entonces no tenemos tiempo para estar en casa. Entonces ellos empezaron a tener menos de 2 hijos, les empezó a faltar el capital humano, la fuerza productiva. ¿Cómo lo suplieron? Lo suplieron con esclavos, lo suplieron con servidumbre forzada. Entonces, fíjate, ahora vamos a pasar a otro dato, porque si no, no hubieran podido hacerse ricos en Europa después del siglo XVIII, por ejemplo, y XIX, sobre todo. Voy a demostrarte que cuando un papá se va de casa, las niñas, las hijas, tienden más al embarazo adolescente. Si queremos combatir el embarazo adolescente, bueno, pues debemos de procurar que el padre se quede en casa. Fíjate, tenemos de niñas que más del 5%, casi el 7% de embarazos cuando el papá siempre se queda en casa. Cuando el papá se va, cuando ellas tienen entre 6 y 18 años, tenemos un 15% de embarazos de esas niñas, de esos papás que se fueron de su casa cuando ellas tenían entre 6 y 18 años. Pero escuchen esto, cuando el papá se va de casa, cuando ellas tienen entre 0 y 5 años, fíjate, uno le parecería que una niñita de 1 año, de 2, de 3, no se fija tanto, no se entera tanto de que su padre se fue de casa. Pues da la casualidad de que esas niñas tienen más de 30%, casi 32% de posibilidades de presentar un embarazo adolescente. Bien,
nosotros estamos teniendo un gravísimo problema y el problema es que tenemos muy pocos niños entre 0 y 4 años, o sea, de edad de preescolar, bueno, 0 y 5 años en el mundo. Es un calo impresionante. En 7.000 millones de seres humanos que somos, solamente tenemos aproximadamente menos de 4 millones, no, 4.000, no son 4.000 millones, bueno, de niños, porque esto le tengo que agregar 400 millones, de 7.000 millones tenemos 400 millones de niños menores de 5 años. Nos estamos quedando sin los inocentes de la tierra y sin el futuro de la humanidad. No te despegues, que vamos a hacer un pequeño corte y en un momento volvemos. Estás aquí en Panagía, la Toda Santa, en Luz Católica, María Visión. Amigos, estamos de regreso hablando sobre este maravilloso plan de Dios. ¿Por qué nos mete en este mundo? Primero a través de un vientre materno y después a través de una familia. Él la diseñó de manera perfecta. Necesario el padre y necesaria la madre. Y hemos visto cómo los niños que son criados por padre y madre, que están casados, fíjense, el capital de la familia se les olvidó a los que diseñaron las metas del milenio. ¿Cómo vas a aumentar la educación de los niños sin ayuda de la familia? ¿Cómo vas a lograr que baje la mortalidad infantil sin ayuda del papá y la mamá? ¿Cómo vas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres si no se aprende en familia? Definitivamente el capital humano es el capital de las familias. Familias saludables aportan sociedades saludables a la humanidad. Entonces la familia natural debe de ser ayudada, alentada. Dios lo creó así. Ya lo dijimos que Jesús entró en este mundo, vivió en este mundo en familia. Entonces, para hacernos reflexionar que la fe y la dignidad del hombre se aprende en la familia. Es un cobijo para el varón, es un cobijo para la mujer, es un cobijo para los niños. ¿Y cómo aumenta ese capital humano? Cuando se casan dos, se unen en matrimonio, ya gana la fuerza ese capital humano. Cuando ellos tienen niños, están teniendo hijos, se aumenta ese capital humano. Y la tercera forma, lo reportan los sociólogos, es cuando padre y madre y los niños tienen un nivel de educación bastante bueno. Entonces son súper buenos para la sociedad. La sociedad se desintegra sin familias. Definitivamente, cuando tú destruyes a las familias, pues tienes al hombre masa. El último espacio de propiedad privada, de libertad de pensamiento, lo tenemos en las familias. Fíjense, estamos hablando del invierno poblacional y de que la estructura familiar sí importa. Bien, pues si en una generación tenemos 8 parejas que tienen pues solamente 2 hijos, en la siguiente generación vamos a tener solamente 4 parejas. Si esas parejas tienen solamente 2 hijos, en la siguiente generación vamos a tener 2 parejas. Y en la cuarta generación vamos a tener nada más una pareja. Eso le ha sucedido a España. Y esto es muy grave. España le apostó al modelo sueco y está de rodillas económicamente y tienen un problema social impresionante. España en 1987 tenía el mismo índice de reposición poblacional que tiene México, que tuvo México en 2010. Ahora estamos, si nosotros continuamos con esta tendencia de tener tan pocos hijos como ahorita, pues entonces nosotros nos extinguimos. Estamos yendo hacia la extinción. Mexicanos, entendamos esto. Y bien, ahorita tiene España 1.38 hijos por pareja, al menos en el censo de 2014. Ahora, la proporción, se pensó siempre que cuando le iba bien a las empresas, entonces las personas tenían hijos. No, es al revés.
Cuando las personas tienen hijos, le va bien a las empresas. ¿Por qué? Porque tienen compradores. Un niño que está siendo esperado en el vientre de su madre necesita químicos farmacobiólogos para ver si la gonadotrofina está bien, a buen nivel, si está embarazada. Luego va a necesitar varias ecografías. Da trabajo a radiólogos y a todos los que trabajan en esos laboratorios. Necesita ácido fólico, necesita de las farmacéuticas, después necesita de hospitales y todos los que trabajan en los hospitales. Y necesita de un ginecólogo, de un pediatra, de un neonatólogo. Necesita de tantos y tantos que van a trabajar para ese bebé, para ese niño. Entonces ese niño va a necesitar también una incubadora, pañales, zapatitos, ropita de bebé, va a necesitar maestras, cuadernos, va a necesitar tantas y tantas cosas que tú ya conoces. Esto incentiva la economía a todas esas fábricas que producen eso. Bueno, pues les sirve que nazcan bebés. Si no nacen bebés, ellos no tienen trabajo. Para balancear la falta de población, por ejemplo en Europa, que tienen tan pocos hijos como Italia, que hoy mueren más italianos de los que nacen, así en España, así en el caso de Francia, pues ellos tuvieron una fianza muy triste, que son los papás varones sanos de África y de otros lugares del mundo, o de China o lo que sea, suplieron su falta de trabajadores con esos papás sanos que dejaron de estar con sus hijos y con su esposa en sus lugares de origen. Y esto genera pobreza. ¿Por qué? Porque un padre enseña a sus hijos a sembrar, enseña su profesión de hacer zapatos, enseña a sus hijos a arreglar los coches, enseña a sus hijos a tantas y tantas cosas técnicas que los padres en su sabiduría pasan a sus hijos, ¿sí? Hasta la forma de estacionarse, de conducirse, mil cosas. La sabiduría popular pasa a través de padres a hijos. Bien, esa pobreza se está generando, por ejemplo, en los Estados Unidos están un montón de papás de México que dejan un poco en desamparo. Claro, les mandan dinero, pero falta esa sabiduría. Y los Estados Unidos, sabiendo que tiene que tener ese reemplazo poblacional que le asegura tener una buena economía, no bajan de 3 hijos por pareja. Nosotros estamos peor. Es posible que en el próximo censo de población, en México nosotros reportemos menos de 2. Esto quiere decir el suicidio. Sí, es muy difícil que se recupere algo así. Adam Smith, probablemente el más importante economista, dijo lo siguiente: la prosperidad está relacionada con el crecimiento de las poblaciones y lo contrario está asociada con el decrecer de la población, o sea, la depresión con el decrecer de la población. Y bueno, te quiero decir que tenemos un caso tan triste en México, somos un caso único en la historia de cómo hemos bajado la cantidad de niños menores de 4 años que tenemos en México. Tenemos, fíjate, si somos entre 126 y 130 millones de mexicanos, pues te voy a decir la tristeza de que solamente tenemos 10.500.000 niños de preescolar. Es como si tú tuvieras entre 126 personas solamente 10 niños. Y allí está el futuro de la patria. Allí está la incentivación económica. Nos hemos perdido de sus preciosas vidas. ¿Por qué tenemos menos niños? También porque hay un desaliento de vivir, de casarse. Y si se casan demasiado grandes. Antes nos casábamos a los 20 y empezábamos a tener niños, y esos niños a los 20 años iban a tener otros 2 niños, ya teníamos 4 ciudadanos más. Ahora se casan a los 40 y entonces tienen niños, tienen 2, y entonces ya nada más tenemos 2 ciudadanos. Es por eso que nos dice este economista, Gary Becker, premio Nobel de Economía, que ya falleció, que bueno, pues nosotros estamos decreciendo, que nosotros nos estamos extinguiendo y que bueno, le debemos de apostar a la economía. Bien, la cultura del divorcio ha costado un montón de felicidades. ¿Por qué? Porque fíjate que el hombre que está casado, la mujer que está casada, reporta mejores resultados en su trabajo, reporta mejor salud mental y emocional. Es menos posible que acabe en un hospital psiquiátrico. Reporta más satisfacción. Estos son estudios realmente
que se hicieron de forma muy seria de sociólogos en esto de invierno demográfico, que puedes buscar en YouTube escribiéndolo en inglés, Demographic Winter, y ahí lo vas a encontrar. Bien, esta bomba de población entonces fue mal interpretada, afectó muchísimo a la población del mundo. Y otra cosa, estamos retirándonos del matrimonio. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahorita están en los casinos, esto no lo digo yo, lo dice el estudio, están en los casinos, están en los videojuegos, están leyendo la revista de Matrix o de Star Wars, o sea, como unos niños pequeños todavía viviendo con sus padres, y no le apuestan al matrimonio, no le apuestan a formar una familia y dejan de ser lo felices que podrían ser en esas familias. No construyen familias. Entonces yo quiero cerrar este programa diciéndote que la familia, la estructura familiar se importa, que no es justo que viva la mamá solita y que sea abandonada por el varón. Necesita esa ayuda idónea. El hombre necesita la ayuda idónea. Ahora muchos papás están solos con sus hijos porque ella se ha ido. Entonces, estas familias sufren y sufre la sociedad y sobre todo sufren los niños. Hay un estudio también en este de invierno demográfico, en este documental precioso, muy bien sustentado, donde dice que los niños les importa mucho por qué sus papás están juntos. De eso depende muchísimo la felicidad de los niños. Cuando los niños tienen a papá y mamá en casa que los aman y que los ven amarse entre ellos, son niños que tienen mucho mejor rendimiento escolar. Por eso Dios hizo las cosas en esta forma, porque nos las quería hacer mucho más sencillas, mucho más simples, para ser mucho más felices. Bien, pues comparte este programa, escríbenos también. Yo tengo un correo electrónico italclass@hotmail.com. Escríbeme, dame tus comentarios y bueno, te espero en un próximo programa de Panagía la Toda Santa, aquí en Luz Católica María Visión. Mis compañeros te esperan con más programas muy, pero muy interesantes. Hasta la próxima.